Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta. Resumen en imagen. Y truena la crisis al interior del PAN con la destitución de Ernesto Cordero como coordinador de la bancada por parte del dirigente de ese partido político, Gustavo Enrique Madero. Es el que promueve la salida de Cordero tras denunciar la falta de coordinación y de unidad entre el grupo parlamentario en el Senado con la dirigencia nacional. Gustavo Enrique Madero envió una carta a cada uno de los 38 senadores que conforman la fracción para convocarlos a una reunión mañana con el fin de revisar la agenda político-legislativa, así como la propia coordinación del grupo y su relación con el partido. 24 senadores le respondieron expresando su respaldo a la labor de Cordero y su permanencia al frente del grupo parlamentario. En otras palabras, Gustavo Enrique Madero propone algo que los senadores no parecen apoyar. Por la noche, el dirigente panista se comunicó por teléfono con Cordero para informarle de su destitución como coordinador parlamentario del PAN en el Senado y anunció que en la reunión de mañana se va a decidir el perfil de quién será el nuevo coordinador de la bancada. ¿Quiere que le diga quién va a ser? Va a ser Héctor Larios. ¿Dónde quiere que se lo firme? Ahí. Se lo firmo si quiere. Va a ser Héctor Larios. Y aquí lo que se ve es una división entre el panismo. ¿Y sabe usted con quién? Con el expresidente Felipe Calderón. Ahí, cuando Felipe Calderón fue presidente de la República y Gustavo Enrique Madero fue presidente del PAN, hay que ver que la reticencia que tenía Felipe Calderón a que Madero fuera presidente del PAN fue abierta y manifiesta. El presidente de la República quería que fuera Roberto Gil Suárez, que hubiera salido peor el caldo que las albóndigas, porque ese muchachito, que luego le cuento, pues no tiene, bueno, sí tiene mucha ambición, pero es malito y traicionero como un traidor de ópera. Pero, en fin, sería Héctor Larios. Y entonces el conflicto entre Madero y Cordero derivó, digamos, la parte aparente, ¿no?, de las continuas críticas de Cordero a los acuerdos asumidos por el PAN en el Pacto por México, y se agravaron con el anuncio de la semana pasada, en donde el grupo legislativo construiría junto con el PRD una propuesta alterna de reforma político-electoral, en donde estaba ahí todo el ingrediente del calderonismo, vamos a ponerlo así. La senadora panista Adriana Dávila, senadora por mayoría, acusó a Madero de adoptar posturas de militante priista, mientras que Mariana Gómez del Campo, senadora plurinominal panista, lo consideró imprudente al haber evidenciado una crisis interna en vísperas de un proceso electoral que se va a vivir en 14 estados de la República en el mes de julio, y que aparentemente el señor Madero parece ignorar ante lo que es hoy ya en el panismo una crisis. Empezó la crisis cuando perdieron en las elecciones. Ahí empezó el cuesta abajo en mi rodada. Fíjese, el candidato natural, que tendría que haber sido Juan Camilo Muriño, muere en la administración de Calderón. Alonso Lujambio muere en la administración de Calderón. Y entonces al presidente no le queda más alternativa que impulsar a Ernesto Cordero como el heredero del calderonismo en el PAN. Y entonces Gustavo Enrique Madero, que cuando fue presidente empezando, no lo dejaron hacer sus funciones como presidente porque todo medio como se jalonearon ahí con Calderón y Madero, entonces viene la problemática. Por lo pronto, este es el tono de los mensajes. El presidente Madero tiene derecho a llamar a cuentas al coordinador y pedir la opinión y llamarnos a cuentas a los senadores. Los que más tienen derecho a llamarnos a cuentas son los ciudadanos. De la misma manera, los militantes del partido tendrían derecho a llamar a cuentas al presidente Madero o a los presidentes estatales. Y lo que planteo un poco ahí, Javi, las preocupaciones de algunos de nosotros es que cuando vemos declaraciones a veces del presidente Madero, lo vemos más como un militante del PRI
avalando y además diciendo prácticamente pues que estás afinado con Enrique Peña Nieto. Parece que no debiera ser el momento y debiéramos todos estar unidos para estos procesos electorales apoyando a nuestros candidatos en la batalla, que además es una batalla muy complicada porque sabemos que el PRI está operando en estos 14 estados, está haciendo todo lo necesario para quitarle a la gente los programas sociales, para manipular a los ciudadanos de por qué sí votar por el PRI. Ese es el telón de fondo del PAN. Qué lamentable el panismo. El expresidente Felipe Calderón terció, además no se aguantó. Miren que Calderón es bien discreto en el Twitter. Cuando trae encima ahí toda la presión, se hace a un ladito y no dice nada. Pues dijo, lamentaba que los asuntos internos de su partido se hicieran públicos. Vieja regla del PAN, los asuntos internos se ventilan internamente. Cuando los presidentes preservábamos la unidad del partido, avanzó el PAN notablemente, escribía en el Twitter él, quien también fuera, por cierto, dirigente nacional del PAN. La premisa, la ropa sucia se lava en casa, esa es la premisa, no del PAN, pues de cualquier grupo político que tenga la sensatez de presentar un frente homogéneo y limpiar sus cuitas adentro. Por su lado, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, plurinominal, expresó su reconocimiento al trabajo de su contraparte panista como presidente de la mesa directiva en el Senado, quien condujo complejos procesos de análisis, consulta y votación para consolidar reformas trascendentes, así como para generar una relación institucional entre los partidos en el Pleno, comisiones y órganos de gobierno. Y con esto, la pretendida reforma político-electoral que seguramente impulsaría Cordero se va a quedar en veremos. Y ahí, en eso, desde aquí, y lo digo abiertamente, para las personas que me preguntan qué y por qué, quiero manifestarles que en esa posibilidad de reforma política impulsaremos en la medida de nuestras posibilidades el tema de los plurinominales, ya que detrás de en su eliminación, hay 7 millones de personas y un presidente en funciones que dijo que prometía que por lo menos la mitad serían eliminados. No nada más es la palabra de 7 millones de personas, que a lo mejor no cuentan tanto, ¿verdad? Pero sí la del presidente en funciones, que dice por lo menos la mitad de los plurinominales los eliminaré. Y si no, ¿de qué sirvió tanta firma ante notario en campaña cuando Enrique Peña Nieto decía me comprometo a esto y al otro y a lo demás allá? En todo ello, creo que no tendríamos por qué dudar en la palabra presidencial en este sentido. En fin, así es como están las cosas. Por lo pronto, el PRD lamenta la salida de Cordero dentro de la coordinación del Senado para los panistas. El panismo se regodea entre ellos y es divino la postura del presidente nacional del PRI, este pobre de César Camacho, que dice, y mientras otros partidos se están peleando entre sí, nosotros promovemos. Nada más le quiero recordar al señor Camacho que en el PRI mataron a un candidato, ¿no? Digo, se me ocurre pensar. Presidente del partido y pretendidamente presidente de la República. Matan al secretario general del PRI, que sí creo que me imagino que se acordarán, y ahora dice que va a promover. No. La Policía Federal capturó, yo creo que uno de los grandes males que tenemos en este país son los partidos políticos y la pequeñez de sus dirigentes, que es impresionante. La Policía Federal capturó a 12 secuestradores y rescató a 2 niños de 12 y 15 años plagiados en Oaxaca en enero pasado, luego de operativos efectuados en esa ciudad y en el Distrito Federal.
anunció en conferencia de prensa el subsecretario de Normatividad de Medios y vocero en temas de seguridad de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, que habla. Cabe destacar que las investigaciones arrojaron información en el sentido de que estas personas ya habían perpetrado cuando menos un secuestro con anterioridad al que nos hemos referido y que estaban por consumar otro. La intervención oportuna de la autoridad frustró por una parte la posibilidad de que los secuestradores culminaran con las negociaciones que les permitieran el cobro del rescate y por la otra que privaran de su libertad a otra persona en los próximos días tal cual lo tenían planeado. Dice nada más. Cuando hablamos de los maestros, decimos, ¿y estos qué? Ahora metidos en cuestiones de carácter delincuencial como secuestradores. En la conferencia se presentaron las fotografías de 12 detenidos a fin de que la ciudadanía los identificara como posibles participantes en otros hechos delictivos. 4 de los secuestradores resultaron ser integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, 4 señores secuestradores, bueno, una mujer y 3 hombres, son maestros. Y las denuncias sobre ellos chorrean así por todas partes. David Estrada Baños, secretario de Relaciones y Alianzas con Organizaciones de la sección 22, identificó a sus compañeros como Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Damián Gallardo Martínez y Sara Altamirano Ramos. Esta última, fíjese, maestra, secuestradora y candidata a la presidencia municipal de Jalapa del Marqués, en la región del Istmo, por la alianza entre el PAN y el PRD. O sea, nada más para que nos demos un leve colorete de lo que escogen los partidos políticos para hacer sus, llaman, cuadros más favorables para ganar un proceso electoral. La Comisión Política de la sección 22 aseguró que sus compañeros son inocentes, así nada más, y se trata de un asunto fabricado por el gobierno federal para reprimir a los luchadores sociales, por lo que amagaron con realizar movilizaciones para exigir la liberación de estos. Ay, Dios mío. Bueno, este fin de semana fue identificado el cuerpo del joven Ángel Humberto Marín Licona, hijo del periodista Antonio Marín, jefe de redacción del periódico Notiver. La víctima viajó a la Ciudad de México en el puente vacacional del 1 de mayo y sus padres no sabían de él desde el día 2. Un día después recibieron una llamada desde su celular en la que exigían un pago de $1 millón a cambio de la vida de su hijo. Los secuestradores no volvieron a comunicarse luego de que su padre pidió tiempo para juntar la mayor cantidad de dinero posible. El cuerpo fue encontrado hace 10 días en el municipio de Catepec, pero apenas este fin de semana fue identificado. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, convocó a la sociedad michoacana a cerrar filas para afrontar la sensible problemática del Estado al recibir la presea Generalísimo Morelos de manos del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro, en reconocimiento a la labor del ejército a un centenario de su fundación institucional. Esta coyuntura que muestra grupos de delincuentes violentando la ley, impulsa al ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro comandante supremo, a instruirnos para brindar apoyo a las autoridades locales y estatales con acciones sólidas y contundentes que protejan a la población y les den certeza y tranquilidad. El expresidente Felipe Calderón también se pronunció este pasado fin de semana sobre la situación de su natal Michoacán, al señalar en su cuenta de Twitter que el único camino para regresar a la seguridad en el estado es con la depuración de los cuerpos policiales y los ministerios públicos penetrados por el crimen organizado. Finalmente, este fin de semana, normalistas de Cherán liberaron, ¿sabe usted cuántas unidades de transporte público y privado tenían secuestradas? 62.
en la comunidad de Turícuaro. Esto, bueno, los habían secuestrado como medida de presión para obtener respuesta favorable a su demanda de obtener plazas automáticas para los egresados de esta normal superior. Los choferes fueron llamados por teléfono para que fueran por las unidades, las cuales no tenían combustible. Las que traían y distribuían productos no tenían los productos. En el caso, por ejemplo, de los camiones repartidores, el subsecretario de Gobierno, Fernando Cano, aseguró que continuarán las investigaciones en contra de los responsables de haber retenido y saqueado estas unidades. O sea, ya se la robaron, ya la retuvieron por quién sabe cuánto tiempo, ya la regresaron, ya la saquearon, pero siguen investigando. Los compromisos, el hecho es de que después de la reunión que tuvieron en la Ciudad de México, se comprometieron a liberar los vehículos y bueno, ya están siendo entregados estos. Pues qué bueno. La actividad económica en las zonas más afectadas por la inseguridad en Michoacán ha caído 15%, por lo que urge restablecer el orden para evitar mayores afectaciones, según dice el Consejo Coordinador Empresarial. El presidente Enrique Peña Nieto presentará hoy su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual integra resultados de 32 foros estatales en los que se debatieron 5 temas que representan las ideas principales de su gobierno. El acto se llevará a cabo este mediodía en el patio central del Palacio de Gobierno ante el gabinete legal y ampliado, gobernadores y representantes de los sectores sociales y productivos ahí en Palacio Nacional. Aumentó a 26 el número de víctimas por la explosión de esta pipa de gas en San Pedro Jalostoc del pasado 7 de mayo, con la muerte de la señora Domitila López Cedillo, según informó el procurador mexiquense Miguel Ángel Contreras. Este lunes rendirá finalmente su declaración el chofer de la pipa de la empresa Termogas, Juan Omar Díaz Olivares, que ayer salió de terapia intensiva y fue trasladado a piso para continuar ahí su recuperación. Está acusado de homicidio culposo, lesiones y daños a la propiedad. El diputado federal del PT, Manuel Huerta, presentó una propuesta para prohibir la circulación de camiones de doble remolque y establecer un peso máximo en el transporte pesado de 22 toneladas y de 22 metros de longitud. Parece que es un número mágico. Esto es una belleza. El gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, anunció este fin de semana que se le ocurrió reestructurar su gabinete. Entonces dijo, no, pues, no fallo yo, quien falla pues es toda mi gente que no sirve para nada. Entonces anunció nada más 17 cambios de funcionarios entre secretarios, subsecretarios, directores de diferentes áreas de su administración. Los cambios, dice, van a servir para oxigenar a su administración. ¿Por qué no se cambia él para que se oxigene completa, no? Para oxigenar a su administración. Destaca la designación del ex procurador de justicia Alberto López Rosas, quien fuera, ¿se acuerda que era procurador general de justicia del estado cuando el tema de Ayotzinapa en diciembre? El ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y exdiputado local Florentino Cruz fue nombrado como nuevo subsecretario de Asuntos Políticos y encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Como secretario de Seguridad Pública y Protección Civil fue designado el almirante Sergio Javier Lara Montellanos en reemplazo de Guillermo Jiménez Padilla. Ni tantos cambios, nada más 17, o sea, de todo. Yo me acuerdo, cuando salió López Rosas, dijeron que a este hombre no se le podía confiar la procuraduría. Ya lo nombraron en el gabinete del gobernador. Si no fuera trágico, verdaderamente sería cómico este asunto. Este fin de semana, 9 personas fueron asesinadas en hechos por separado en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla, en Morelos. Mientras en Zapopan, en Jalisco, 4 personas fueron acribilladas en un restaurante. En esta capital, una pequeña explosión en los baños de la estación Bellas Artes del metro
la tarde del domingo dejó a 2 adultos y un menor aturdidos por un momento sin que hayan requerido hospitalización. Según la Secretaría de Seguridad Pública, una bolsa de plástico junto con 5 gramos de pólvora envueltos en un papel encendido a manera de mecha fue dejado en uno de los baños de la estación. En el depósito se encontró un panfleto firmado por el grupo Resistencia Internacional del Pueblo, así se llama este grupo, que también se atribuyó la explosión de un petardo en un cajero automático la semana pasada en una sucursal de la calzada de Tlalpan. En el ámbito internacional se reactiva la tensión en la península de Corea. Por tercer día consecutivo, Corea del Norte lanzó hoy un nuevo misil de corto alcance en aguas del Mar del Este, en su costa oriental, lo que supone el segundo proyectil detectado este lunes y el sexto desde el sábado, según informó el Ministerio de la Defensa de Corea del Sur. Se acaban de hacer 2 pruebas más. El proyectil de corto alcance, desarrollado a partir de tecnología del área soviética con un rango de alcance de en torno a los 150 kilómetros, es lo que están haciendo. Fuentes surcoreanas, según estas fuentes, el último proyectil fue disparado desde una plataforma móvil en la costa este norcoreana y voló unos 120 kilómetros en dirección norte antes de caer en el mar. Estas maniobras han sido consideradas como los primeros gestos beligerantes por parte del régimen de Pyongyang después de un periodo de varias semanas en donde se rebajó notablemente el tono de su última campaña de amenazas bélicas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a Corea del Norte abstenerse de más provocaciones y retornar a las conversaciones sobre su programa nuclear. Ban Ki-moon advirtió de los riesgos de una peligrosa escalada tras los disparos de misiles de corto alcance del régimen norcoreano. Corea del Sur desplegó una batería de misiles guiados de corto alcance en 2 islas situadas en el Mar Amarillo, próximas a la costa de Corea del Norte. Mire, el poderío económico que tiene Corea del Sur, tecnológico que tiene Corea del Sur, de influencia internacional que tiene Corea del Sur, hace de esto un problema enorme, de gran potencial, porque ahora sí, Corea del Norte está buscando otra vez formar parte de la agenda de noticias internacionales. La Casa Blanca, en otras cosas, atribuyó los avances bipartidistas sobre una reforma migratoria en el Congreso norteamericano a la reelección del presidente Barack Obama en noviembre pasado. Hemos visto progresos significativos en ambas cámaras del Congreso. No hay duda, si el presidente no hubiera sido reelecto, no estaríamos en donde estamos, dice el portavoz presidencial Jay Carney. En un editorial del diario The New York Times destaca el fortalecimiento del proyecto de ley bipartidista en el proceso de votación de unas 300 enmiendas en el Comité Judicial del Senado. Indicó que al esfuerzo de esa Cámara se ha unido un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes para impulsar una legislación, lo cual ha debilitado a legisladores antiinmigrantes. Las fuerzas del régimen sirio, apoyadas por milicianos del grupo chiita libanés Hezbollah, lanzaron una amplia ofensiva para recuperar el bastión rebelde de Al-Qasir, coincidiendo con un nuevo rechazo de Bashar al-Assad a abandonar el poder. Mientras Al-Qasir sufrió fuertes bombardeos y enfrentamientos que causaron más de 40 muertos, al-Assad subrayó que no está dispuesto a renunciar ni a huir y que serán los sirios a través de las urnas y no Estados Unidos quienes decidan el destino de ese país. Ahí sigue la sangría brutal. Nueva ola de violencia en Irak deja casi 40 muertos, más de 60 heridos en una serie de atentados con coches bomba en la capital, Bagdad, y en la ciudad de Basora. El domingo por la noche, 24 policías mueren en la provincia de Al-Anbar en enfrentamientos con hombres armados. 2 tornados golpearon ciudades de Kansas y Oklahoma, en el centro de Estados Unidos, con un saldo de una persona muerta y 21 heridas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se trató de un tornado grande, violento y extremadamente peligroso, el que se registró en el suroeste de Wichita, mientras el segundo tornado se desplazó hacia el este por un suburbio de Oklahoma City a una velocidad de unos 30 kilómetros por hora del desplazamiento del meteoro.
Unos 200,000 fieles se congregaron el domingo por la mañana en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para asistir a la misa del Pentecostés, celebrada por el Papa Francisco, quien alertó del peligro de las divisiones en la Iglesia. El obispo de Roma encabezó la festividad litúrgica ante representantes de distintos movimientos, asociaciones y grupos católicos de diversas partes del mundo, reunidos en el Vaticano para participar en un foro organizado en el marco del Año de la Fe por el Ministerio para la Nueva Evangelización, creado en el 2010 por el Papa Benedicto XVI. Por cierto, un papa conviviendo con otro.